pueden brindarnos lo que se necesita en esta época, ¿no? Mucha colaboración, crucial, mucha comunicación, ¿no? Un espacio de intercambio interpersonal que luego pueda convertirse también en una reflexión ya intrapersonal, ¿no? Este compartir entre instituciones, entre organizaciones nos hace mucho bien, ¿no? Por la comunicación, tanto porque intercambiamos ideas y también por el mismo bienestar emocional de saber cómo estamos en distintas partes del mundo, ¿no? Porque a los líderes educativos pues nos toca este año y en esta época tener un liderazgo no solamente pues adaptativo, de enfrentar cambio tras cambio, sino también de mucho servicio. En muchos escenarios, en muchos países se necesita un liderazgo ahorita moral, ético y un liderazgo creativo. Entonces hay mucha demanda sobre nosotros, ¿no? Pero es importante. O sea, el futuro siempre ha sido, bueno, y será incierto porque uno no sabe lo que pasará mañana, pero en esta época es aún más incierto. Pero lo positivo de este año y medio, de este año completo que hemos estado en pandemia, es que muchas cosas positivas, ¿no? La unión familiar para muchas criaturas que antes no podían tener a sus padres en casa. Hay mayor resiliencia de parte de los chicos, de las mismas personas adultas. Hay más solidaridad, más compromiso, ¿no? Valoramos más lo que tenemos. Los docentes se han convertido pues en expertos tecnológicos que antes no lo eran. Todos ahorita son expertos tecnológicos, el equivalente a un doctorado, decían el otro día, en tecnología, ¿no? Se han estrenado metodologías, o se han puesto en práctica nuevas metodologías para los alumnos, y en fin, hay toda una reinvención necesaria. Entonces estos espacios ayudan a seguir creciendo como líderes educativos, y agradecemos mucho a todos su presencia y a Jorge porque es el dueño de este espacio. Entonces, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Betsy. Un saludo a todos. ¿Me oyen bien? Perfecto. Perfecto. Sí. Pues un saludo a todos, Edistio, a todos en sus países. Estamos en abril, pero pues feliz año para todos. A seguirnos cuidando. Muchas gracias por esta invitación. A Rodrigo, que siempre está tan pendiente de coordinar estas sesiones, pues muchísimas gracias. Y entonces ya paso a compartir pantalla para que demos inicio a la conversación. ¿Les parece? Sí, de hecho, si me permite brevemente antes de comenzar, ¿no? Vamos a darle la presentación al profesor Jorge Ávila. Él es abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Tiene una especialización en educación y una maestría en dirección de centros educativos que cursó en Madrid, España. Ha trabajado de cerca con estudiantes, padres de familia, maestros y personal administrativo de diferentes colegios en Colombia y se ha preocupado por desarrollar un estilo participativo de gobernanza. Además de trabajar, ¿no?, incansablemente por alcanzar la excelencia académica. Estos años de experiencia le han permitido enfocarse en la construcción y desarrollo de habilidades comunicativas, pedagógicas y de liderazgo, tanto en inglés como en español. Entonces, con esta introducción le damos el pase al profesor Jorge Ávila, que nos va a hablar sobre los aprendizajes sobre gestión directiva en el contexto de COVID-19. Gracias, Augusto. Muchas gracias por la presentación. Entonces ya procedo a compartir pantalla. Listo. Ahí están viendo bien mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve muy bien. Bueno, muy bien. Digamos que como un contexto corto, antes de la presentación, pues quiero contarles que cuando conversamos con Rodrigo para organizar esta charla, me hice a la idea de una presentación que terminó siendo totalmente diferente, porque cuando me senté ya a organizar la conversación, me di cuenta que era tan supremamente grande el tema
pues que no, en el tiempo que tenemos no iba a poder acabar. Entonces, porque es que los aprendizajes son muchos. Entonces, me tocó como filtrar las cosas de tal manera que pudiéramos hacer esta sesión lo más clara y efectiva posible, pero pues obviamente dejando de lado varias cosas. Y la manera como pude hacer una filtrada de la información, pues fue escogiendo un marco teórico que me permitiera hacer más pequeño el campo de acción. Como lo vamos a ver ya en un momento. ¿Cuál es la meta que me he trazado yo en esto? Aquí digamos que voy a compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido aquí en Valledupar con el COVID, las intervenciones que hemos hecho como colegio, los aprendizajes que hemos tenido, pero realmente el objetivo detrás de esta conversación es que cada uno de ustedes, en sus contextos, en sus realidades, en sus ciudades, en sus colegios, pueda ir como atando lo que yo he ido contándoles a lo largo de la charla con la realidad que ustedes viven. Ese es el verdadero objetivo, ¿sí? Que cada uno como que lo pueda aterrizar en su propio contexto. Entonces, no siendo más, pero no me corre esto. Ay, ya. Entonces, como les contaba, para poder filtrar, para poder hacer una filtrada, pues, como de la información y que no fuera esto tan largo, empecé a buscar varias definiciones sobre gestión directiva. Y me encuentro con un concepto del Ministerio de Educación de Colombia del año 2008 que se refiere a la gestión de organizaciones educativas escolares y plantea 4 elementos principales para que esa gestión se pueda desarrollar. Es decir, se basa en 4 gestiones diferentes que con su sumatoria generan pues la gestión de organizaciones educativas. La primera es la gestión académica, la segunda, la que se refiere el concepto del que les hablo, es la gestión administrativa y financiera. La tercera es la gestión directiva, perdón, de la comunidad, y la cuarta, la gestión directiva que tenía que ver con la charla de hoy. Y a su vez, en ese marco teórico que escogí del concepto del Ministerio de Educación de Colombia del 2008, pues la gestión directiva, este concepto también la subdivide en 4 partes. En el tema que tiene que ver con direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y los gobiernos escolares y las relaciones con el entorno. Ese es, digamos, el marco teórico que finalmente vi que podía serme más útil para poder plantear la charla de hoy. En primer término, el tema del direccionamiento estratégico, pues identifiqué cuatro elementos que me senté, digamos, como a pensar y que creo que son los más importantes desde mi perspectiva. Lo primero es que tenemos que tener muy claros las filosofías, las misiones, las visiones, los principios fundacionales de cada uno de nuestros colegios. Porque teniendo ese marco muy claro, es como uno cuando se enfrenta a la adversidad, como nos ha tocado con el tema del COVID, pues puede responder de una manera coherente desde las decisiones que se toman. Finalmente, los padres de familia escogen a cada uno de nuestros colegios precisamente por lo que les ofrecemos, porque tenemos una propuesta de valor que nos hace únicos y que es la que les convence de decir, este es el colegio ideal para mi familia, para mis hijos. Y con base en eso es que se toman las decisiones de manera coherente para poder seguir construyendo comunidad. El PEI del que aparece ahí en la presentación es el Proyecto Educativo Institucional, que es el documento que en Colombia hace las veces como de constitución política en cada una de nuestras instituciones. Me imagino que cada uno de ustedes en sus países tendrán un documento similar, que es como la carta de navegación del colegio, que está en constante construcción, no es un documento pétreo, sino es dinámico y se actualiza constantemente. Entonces, tener muy claro lo que es el PEI en Colombia y lo que corresponda en sus contextos, tener muy claro lo que uno está ofreciendo y el colegio de cada uno de nosotros qué características tiene. Lo segundo en este tema de direccionamiento estratégico que creo que es fundamental
es poder desarrollar la capacidad de enfrentar contingencias, porque si algo nos ha dejado muy claro la pandemia es que definitivamente no todo lo podemos controlar. Siempre van a suceder cosas de diferente envergadura, pero siempre van a estar sucediendo y presentándose situaciones que nosotros no controlamos. Y precisamente el desarrollo de esas capacidades para enfrentar las contingencias creo que se debe basar en dos puntos muy importantes. En principio, ver estas contingencias como oportunidades, es decir, ahí vamos al ejemplo de ver el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, ¿no? Cómo poder enfocarnos para enfrentar estas situaciones viéndolos como una oportunidad, sabiendo que vamos a tener un aprendizaje nuevo, sabiendo que debemos ser más robustos cuando termine esa contingencia. Y por el otro lado, siempre teniendo en cuenta el concepto de resiliencia, es decir, esa capacidad que debemos desarrollar los seres humanos de enfrentar la adversidad y no solo sobreponernos a esa adversidad, sino adicionalmente salir fortalecidos de esa adversidad. Entonces, creo que si siempre vemos ese vaso medio lleno, si logramos identificar las contingencias como oportunidades y desde la resiliencia enfrentamos esas situaciones, pues la ecuación va a ser una ecuación ganadora para todos nosotros en nuestros colegios. Adicionalmente, aparece el tema de la propuesta de valor, es decir, la propuesta de valor de un colegio, de una institución educativa, es precisamente todo ese set de características, de servicios y de capacidades que el colegio tiene para ofrecerle a sus familias. Obviamente, al enfrentar una contingencia de la envergadura de la pandemia, que pues nos ha tocado a todos y de una manera muy, muy marcada, pues tendremos que sentarnos también desde lo estratégico a mirar esa propuesta de valor y hacer una actualización, así sea temporal, pero que los padres de familia y los estudiantes, los colaboradores de nuestros colegios sepan qué cambios estamos implementando para poder hacer frente precisamente a esa pandemia. Y el cuarto tema que me parece fundamental es, creo que ahora nos hemos dado cuenta del papel real que debe cumplir la comunicación al interior de los colegios, e inclusive de las universidades, el tema de educación superior también. En la medida en que nosotros tengamos unas estrategias de comunicación adecuadas, la construcción de confianza con nuestras comunidades educativas en medio de una crisis como la de la pandemia se va a hacer más fácil, va a ser menos complicada. Nos podremos anticipar, es decir, ahí sí, yo por ejemplo, admiro mucho a los profesores de preescolar, de las etapas iniciales y de la primaria baja, porque es que el foco de un maestro en esos momentos del desarrollo es precisamente anticiparse de manera constante, porque si hay algo que al niño le genere temor o incertidumbre a esa edad, es no saber qué viene, qué es lo que va a pasar. Entonces, desde nuestras comunicaciones, tenemos que tener la posibilidad de anticiparnos, de contarle a nuestras comunidades qué cambios vienen, cómo nos estamos preparando, qué es lo que va a suceder, y de esa manera tranquilizamos a nuestras comunidades, bajamos los niveles de incertidumbre y de angustia, de agobio, y le permitimos a las personas que de una manera tranquila, leyendo un comunicado, viendo un video, nosotros hacemos muchos videos acá en Valledupar, en los que pues salgo yo, pero sale también el cuerpo directivo del colegio, porque los padres de familia acá no les gusta mucho leer, es la realidad, no les gusta mucho leer. Entonces hemos llegado ya a los videos para hacerles esto más fácil, hacemos unos videos de 1 minuto 30 en los que enviamos el mensaje de qué va a pasar, porque esa anticipación hemos visto que ayuda a calmar las aguas bastante. Y definitivamente es curioso, pero no puede dejar uno de decirlo, y ahora les explico por qué. Siempre hablar con la verdad en esas comunicaciones. Por difícil que sea la situación, si el colegio de pronto ha tomado una determinación que no salió como se esperaba, que fue equivocada, hombre, no debemos tener miedo a poner la cara. Hay que decir las cosas desde la verdad, porque si no después, cuando se sepan las cosas, que finalmente en algún momento eso se llega a saber,
pues la credibilidad de nosotros desde la directiva y del colegio a nivel institucional, pues va a quedar en entredicho. Y quise ponerlo porque precisamente es lamentable, pero yo tengo que contarles que tengo competencia acá en Valledupar que no habla con la verdad. Es decir, uno asume que el profesor, al tener un rol social importante, al ser un modelo de comportamiento, porque no solo transmite unos conocimientos y permite unos aprendizajes, sino que además es una persona admirada, es un modelo de comportamiento, pues hay colegios que no tienen eso tan incorporado, por lo menos en el contexto en el que yo estoy en este momento. Y es lamentable. Entonces, para ponerles un ejemplo, la Secretaría de Educación nos permite alternar, nos permite empezar a entrar a llevar estudiantes a nuestros colegios en grupos pequeños y solamente unos días a la semana. Nosotros, por ejemplo, estábamos alternando lunes, martes y miércoles de 7 a 12, solamente mediodía, esos 3 días, el resto jueves y viernes no lo podíamos hacer. Nosotros hemos obedecido esas instrucciones de la Secretaría, pero hay colegios que tienen jornada completa de lunes a viernes y no pasa nada. Entonces, es importante ser cristalinos frente a nuestras comunidades educativas, porque además de esa manera también estamos educando desde la verdad y desde el deber ser, desde lo que es correcto. En segundo término, siguiendo este marco teórico que les contextualicé en un principio, pues aparece la cultura institucional dentro de esta gestión educativa. Y esa cultura institucional básicamente es todo ese sistema de valores que compone un colegio, todo ese sistema de valores, de principios, de creencias, que son las que ladrillo a ladrillo van dándole una estructura a una institución educativa. Entonces, tenemos que tener muy claros cada uno de esos componentes. Pero para que podamos, por medio de ese sistema de valores, construir comunidad de manera eficiente y seguir respetando esa cultura institucional, es fundamental que seamos empáticos. Es decir, yo considero que la manera más efectiva para que este trabajo pueda desarrollarse, y nos lo ha demostrado la pandemia, es el poder poner en práctica constantes ejercicios empáticos. Es decir, cada que uno tenga una conversación, hay que hacer un esfuerzo de 5 o 10 segundos con el interlocutor y hay que decir, bueno, esta persona me está diciendo esto porque está sintiendo esto, porque está viviendo esto, porque está hablando desde el temor, desde la angustia, o inclusive desde la ira, si es que está de mal genio, está muy molesto por alguna situación. Si nosotros le demostramos a nuestras comunidades educativas que un elemento de nuestras culturas institucionales es el ejercicio empático, esas personas es más fácil que se sientan comprendidas y se sientan a gusto con nosotros. Entonces, recomendación desde mi perspectiva importante, constantes ejercicios de empatía para poder construir comunidad de la mejor manera, enfrentando además contingencias como la del COVID. Y unido a esto, pues es el respeto por el otro. Obviamente, cuando yo hago un ejercicio empático, pues yo le estoy mostrando al otro respeto, yo le estoy diciendo al otro lo que usted me está diciendo me importa, es de mi interés, me preocupa, quiero ayudar a solucionarlo. Y entonces se despliegan toda una serie de variables que permiten que la otra persona se sienta respetada en su individualidad y desde su necesidad, para que nosotros también podamos ayudarla de la mejor manera posible. Y en tercer escalón, hablaría yo de la importancia de un seguimiento y un acompañamiento emocional. Es decir, nosotros somos unos educadores que creemos y estamos convencidos de que el camino es la psicoeducación. Nosotros no creemos en un colegio cerrado, creemos en un colegio que debe ser un centro comunitario, donde los fines de semana se abran las puertas, donde los fines de semana las familias se puedan reunir para hacer deporte, para comer algo, donde inclusive los padres de familia puedan recibir capacitaciones y clases. Nosotros en este momento estamos haciendo una revisión a ver si empezamos a ofrecerle clases de inglés en el colegio a los padres de familia una vez pasemos esta crisis de la pandemia, obviamente, pero como estamos volviendo bilingüe el Gimnasio del Norte, pues los papás ya se están quedando cortos en casa y están diciéndonos, oiga,
ayúdenos con el inglés porque queremos aprender inglés también para poder acompañar a nuestros hijos en el proceso. Entonces, el colegio debe abrir sus puertas y de alguna manera, en el buen sentido, debe terminar siendo esa iglesia y esa parroquia donde a la gente le gusta ir, donde hay confianza, donde si alguna familia necesita un apoyo terapéutico y el colegio está en capacidad de ofrecerlo porque cuenta con los profesionales y con ese conocimiento, pues qué bueno que el colegio ofrezca esa milla de más y pueda acompañar a las familias, no solo de los estudiantes, sino también de los colaboradores de una manera más efectiva. Yo les contaba a ustedes en una conversación de hace unos meses, pues que Keep Strong, que es el programa que el Gimnasio del Norte se inventó para enfrentar la pandemia, tenía dos paticas. Una patica era todo el tema académico pedagógico y la otra patica era todo el tema de seguimiento y acompañamiento emocional. Porque no solo nos interesaba mantener las clases y seguir trabajando los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, sino que no podemos dejar de lado que el estudiante como el colaborador es un ser humano igual, que tiene las mismas angustias por la pandemia, que también está encerrado. Esta es mi realidad hoy. Nosotros estamos hoy en Valledupar en toque de queda. Desde ayer a las 6 de la tarde estamos encerrados y no podemos salir hasta este lunes a las 5 de la mañana. Entonces estamos todos guardados, no se oye nada en la ciudad, no hay un carro, no hay una motocicleta. Y el profesor no es ajeno a esa realidad, no se nos puede olvidar eso. Ayer en el Gimnasio del Norte nosotros permitimos la salida temprano a la 1 de la tarde para que los profesores pudieran salir a abastecerse para este fin de semana. Pero hay veces en las dinámicas de las empresas, de las compañías, de los colegios, se nos olvida que el colaborador está viviendo la misma situación. Entonces, la invitación es a eso, a que desde la psicoeducación abramos nuestros colegios y podamos acompañar a las personas que hacen parte de nuestra comunidad educativa de una manera mucho más efectiva. En tercer lugar, pues se habla del clima y de los gobiernos escolares. Y acá, pues voy a compartir con ustedes una experiencia que tuvimos, y es que es para nosotros tan importante poder determinar cómo nos estaban evaluando nuestros stakeholders, esos grupos de interés del colegio, en lo que veníamos desarrollando con la crisis de la pandemia del COVID-19, que cogimos el camino más complicado y fue que aplicamos a una certificación internacional que se llama Great Place to Study. Great Place to Study, que quiere decir en español un gran lugar para estudiar, nace de esa certificación que se llama Great Place to Work, que le da una certificación internacional a las grandes compañías que destacan, que se dedican mucho al bienestar de sus empleados, de sus colaboradores y un buen manejo de clientes, y surge estrictamente para instituciones educativas. Esta certificación, como les decía, es internacional, tiene sede en Londres, en Filipinas y en Nueva Delhi, en la India. Hoy en día hay 31 colegios de Colombia certificados. Colombia tiene un cupo de 50, van 31. Nosotros fuimos el colegio 27 en ese proceso y hace poco Perú se vinculó a esta certificación por medio del Casuarinas International College, que fue el primer colegio del Perú que pues fue certificado por Great Place, y hay varios colegios del Ecuador que están en proceso también de certificarse. Entonces miren lo que hicimos nosotros. Para poder mirar ese clima, pues aplicamos a esta certificación. Esta certificación básicamente desde 7 índices mide los niveles de bienestar, de satisfacción y felicidad por medio de la experiencia de aprendizaje, la vida en el campus, la infraestructura, evalúa el factor felicidad, las extracurriculares y también evalúa la satisfacción de padres y de profesores. Esos son como los 7 índices que maneja la certificación para poder llegar a un resultado. Y curiosamente, lo hicimos el año pasado durante la pandemia. Nosotros nos certificamos el 10 de noviembre del año pasado. Llevamos 6 meses de certificación. Y de los 7 índices, obtuvimos en 5
un puntaje muy alto y en 2 un puntaje alto. Es decir, nos alegraba de alguna manera poder medir por un agente externo, no el colegio, sino por un agente exógeno, que el desgaste que habíamos asumido, que la propuesta que estábamos implementando, pues estaba siendo de buen recibo por parte de nuestras comunidades. El promedio general que obtuvimos sobre 5 fue de 4.24, y para ese momento, el 10 de noviembre, que éramos el colegio 27 en aplicar a la certificación, pues quedamos de primeros en el promedio. De los 27 éramos el colegio que tenía el mejor promedio de todos hasta ese momento, y logramos poner 2 récords en esa certificación, por lo menos en Colombia. El índice de satisfacción de profesores tuvo un promedio de 4.67 sobre 5, el más alto de todos los colegios, y hasta ese momento éramos el único colegio que tenía un indicador en puntaje perfecto de 5, que correspondía a la confianza que tiene un estudiante para acercarse a un profesor, que muestra también el clima del colegio, cómo es, y sobre todo en el momento de pandemia, con todos en casa, trabajando virtuales, pues cómo estaba siendo percibido por nuestra comunidad. Pero adicionalmente, en el estudio de clima laboral que Red Core, el propietario del colegio, hizo en el 2019, el Gimnasio del Norte tuvo un puntaje de 87.7% y quedó como el primero de la red por bastante, le sacamos 5 puntos al segundo. Y a pesar de que el año pasado por la pandemia no se hizo este estudio que se debía haber hecho, pero pues se suspendió, yo internamente de todas maneras quise aplicar una encuesta laboral para poder ver ya los colaboradores cómo estaban, y nuestro puntaje fue el 93.2% el año pasado, en plena pandemia. Les recuerdo que nosotros en Valledupar no tuvimos opción de presencialidad el año pasado. Estuvimos todo el año, desde el 19 de marzo, en virtualidad, trabajando desde las casas. Entonces, todo lo que desplegamos, ese acompañamiento emocional de nuestras psicólogas y de los directivos del colegio, funcionó. No quiere decir que hayamos tocado el cielo, pero esta es una muestra de que ese clima, involucrando a todos los stakeholders del colegio, a todos esos grupos de interés, pues era una prioridad para nosotros. Y les recomiendo mucho, ¿sí?, que en cada paso que damos en los colegios consideremos este tema. Es fundamental que nuestros colaboradores se sientan queridos, se sientan respetados, se sientan bien tratados. Es importante que nuestros estudiantes se sientan protegidos, que nuestras familias nos sientan muy cercanos, que haya una comunicación constante en doble vía, que cuando hay que tener una conversación, por más compleja que sea, no le hagamos el quite y nos sentemos y conversemos, y entre todos podamos aportar en la co-construcción de lo que finalmente es un colegio, porque un colegio nunca será un producto terminado y eso lo sabemos todos. Precisamente por eso el PEI que les contaba en un principio es dinámico, porque es que los colegios tienen una vida demasiado dinámica y esto va a un ritmo muy, muy rápido. Entonces, esto en cuanto al clima son muestras de qué tipo de cosas podemos hacer. Lo de Great Place to Study se los recomiendo ampliamente. Si alguno después está interesado en mayor información, con mucho gusto. Como les digo, ya llegó al Perú y en Ecuador ya hay colegios en proceso. Paraguay tengo entendido que también está ya, tiene instituciones educativas en proceso. Cada país tiene un cupo dependiendo de sus dimensiones. El de Colombia es de 50, como les digo, y apenas quedan 19. Vamos ya 31. Esta certificación tiene un año de vigencia y cada año hay que renovarla, ¿vale? Entonces, eso digamos que creo que es un aporte interesante para todos nosotros en cuanto al clima. Y en cuanto al gobierno escolar, en Colombia, digamos, hay 3 entidades que lo componen que son muy importantes: el Consejo Directivo, el Consejo de Padres y el Consejo Estudiantil y la Personería. El Consejo Directivo es como la junta directiva del colegio, es decir, es el máximo órgano de gobierno del colegio. El rector está por debajo del Consejo Directivo, el Consejo Directivo está por encima del rector, y es un órgano muy importante en el que se sientan estudiantes, padres de familia, colaboradores, representantes de la sociedad, a tomar las grandes decisiones de los colegios. El rector en Colombia lo preside,
pero el voto del rector es igual al voto del presidente del Consejo Estudiantil, que es un estudiante de 11 grado que tiene silla y voto y voz en el Consejo. Para nosotros fue fundamental estrechar lazos con el Consejo Directivo durante el año pasado de pandemia y yo tenía reuniones más o menos cada 3 semanas. El martes, por ejemplo, tengo reunión de consejo a las 6:30 de la tarde. Y es fundamental porque el Consejo Directivo no solo toma las decisiones de mayor envergadura, sino que nos hizo un acompañamiento constante en la implementación de la virtualidad en su momento, de la alternancia cuando ya nos permitieron volver a los salones de clase presencialmente, y de todo lo que tenía que ver con bioseguridad. Entonces el Consejo Directivo le da a uno como la tranquilidad de que los stakeholders del colegio, todos esos grupos de interés, tienen voz y voto en esas decisiones tan trascendentales que se toman en el colegio. El Consejo de Padres es fundamental, precisamente por lo que hemos venido diciendo. Es un órgano consultivo de la rectoría de los colegios en Colombia, es un órgano que acompaña las decisiones del colegio y lo que busca es la coconstrucción de un colegio mejor. Se eligen entonces representantes de los padres en cada curso. En cada grado se puede también, entonces puede ser así como si yo tengo 3 primeros, puede haber uno de primero A, uno de primero B y uno de primero C, o puede haber un padre de familia de primero, eso ya depende de cada colegio. Pero el consejo fue fundamental, también con reuniones quincenales, para contarles el paso a paso de lo que estaba sucediendo, porque el año pasado, con estos papás que hicieron parte del consejo, manejamos una metodología de chats por curso. Entonces nos reuníamos en Consejo de Padres, la rectoría les hacía una rendición de cuentas de cómo íbamos y de qué venían las próximas 2 semanas en el colegio en este proceso de pandemia. Y a través de los chats, estos padres de familia se comunicaban con sus representados y explicaban las circulares y la información del colegio y tranquilizaban a las familias con la información adecuada. Pero además porque es que el impacto, cuando es un mismo padre de familia el que cuenta lo que está pasando, pues es mucho más tranquilo que cuando es el colegio el que habla. Entonces, el hecho de sentir que un papá como yo me está diciendo tranquilo, el colegio está haciendo las cosas bien, el colegio está en esto y va para esto, pues permitía que también la tranquilidad en nuestras comunidades pues se pudiera percibir de una manera muy, muy clara. La construcción de confianza con las comunidades de las familias fue fundamental por medio del Consejo de Padres, porque ese mismo consejo era el que transmitía esa tranquilidad de que el proceso del colegio se estaba llevando de una buena manera. Obviamente, con muchas cosas por mejorar, evidentemente, y nos equivocamos en muchas cosas, pero se tomó de la mejor manera desde la comprensión y desde la tranquilidad de la buena fe, de tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y nos apoyamos en el Consejo Estudiantil, que se conforma por estudiantes de todos los grados que se eligen en unas elecciones, y la personería, que en Colombia es una figura que se creó por la Ley General de Educación del año 1993, y que determina que el personero de los estudiantes es un estudiante del último grado que se encarga de mediar en los conflictos al interior de las instituciones educativas. Es un representante de los estudiantes para atender puentes de diálogo y de comunicación con los colegios y poder solucionar situaciones complejas en las instituciones. Entonces, trabajamos con el Consejo Estudiantil y con la personería muy de la mano, desplegando varias dinámicas de bienestar estudiantil. A pesar de tener a nuestros estudiantes en casa, hicimos muchas cosas con ellos. No dejamos de lado nuestras celebraciones tradicionales, las hicimos virtualmente, pero las hicimos. Y constantemente estuvimos ofreciendo oportunidades para desarrollar el liderazgo en nuestros estudiantes, siempre con la meta de favorecer a otras personas y de ayudar a otras personas que necesitan de nosotros y que no cuentan con los privilegios con los que nosotros hemos contado. Entonces, esta articulación entre estas entidades del gobierno escolar, pues también es aconsejable. Hablar con la verdad siempre será también importante con estas comunidades, porque eso es precisamente lo que permite la construcción de confianza mutua de la que hemos hablado en varios momentos durante esta conversación. Y el cuarto elemento
de esta gestión directiva según el marco teórico que escogimos del concepto del ministerio del 2008, pues es el de las relaciones con el entorno. Es decir, esto es fundamental. Es fundamental porque viviendo una situación como la del COVID-19, socialmente tan complicada en términos económicos, políticos, sociales, inclusive hasta deportivos, porque es que el fútbol nos lo quitaron varios meses, los parques no se podían utilizar, es decir, una serie de cosas que impactan la vida normal de una ciudadanía. Pues en esta idea que les compartí hace un rato de abrir nuestros colegios a hacer esos grandes centros comunitarios y esas iglesias, esas parroquias donde la gente debe encontrarse y deben suceder cosas maravillosas a nivel de comunidad, pues el colegio igual debe abrir las puertas y debe salir también para ver cómo ayuda, cómo siembra socialmente para después cosechar. En el Gimnasio del Norte se los compartí yo también hace un tiempo. Contamos con una mesa de impacto, que es una mesa conformada por dirigentes de diferentes sectores a nivel local. Es un grupo de personas que dirige universidades, el comandante de la policía, el comandante del ejército, la gerente del diario más importante de esta región, del periódico más importante, la Cámara de Comercio, o sea, toda una serie de dirigentes a nivel local que nos ayudan a tomar decisiones enfocadas a los temas sociales de Valledupar y del Cesar, del departamento en el que estamos ubicados. ¿Qué hicimos con la mesa de impacto en este caso? Nosotros montamos una campaña masiva en medios de comunicación que surgió por una idea de la mesa en una de las reuniones en el mes de mayo del año pasado, y era que teníamos claro cada uno de los miembros de la mesa que el hecho de tener que estar ofreciendo los servicios educativos por medio de la tecnología y no la presencialidad estaba generando unas problemáticas de adicción en algunos de los estudiantes de la región y también pues la consulta durante el tiempo académico de páginas que no eran apropiadas, como juegos, como pornografía, todo este tipo de situaciones que creo que ninguno de nosotros somos ajenos a ellas. Entonces, con nuestro equipo de terapeutas, las psicólogas y las directoras de convivencia, escribimos un documento de 40 y pico de páginas en el que lo que hicimos fue un manual para que los padres de familia pudieran de diferentes maneras identificar que eso estaba sucediendo. Porque claro, si el niño está en el cuarto conectado y la puerta está cerrada, pues el papá jura que está en clase, pero realmente el niño puede estar en otro cuento. Y la cámara la tiene activada y el profesor puede pensar que está ahí, pero el niño está apostando en juegos de azar o está viendo cosas que no corresponden. Entonces, lo que hicimos fue que este documento, en asocio con el diario El Pilón, el periódico más importante de la región, se hicieron 3 entregas de páginas completas en un lenguaje muy común, muy fácil de entender, para que todas las familias de la región tuvieran acceso a cómo poder identificar que sus hijos podrían estar inmersos en este tipo de dinámicas. Con un enorme éxito. Y se acompañó de varias entrevistas a nuestras terapeutas, no solo en el periódico, sino también a nivel radial y de televisión, para poder llegar a más personas en la región. El Gimnasio del Norte cuenta con un programa de televisión desde hace 13 años, en un canal local, el canal 12, y nosotros tenemos media hora de transmisión los sábados que se retransmiten los martes en repetición. Entonces ahí también utilizamos el canal para poder llegar a más familias de la región con este tema. En segundo punto, los colaboradores del colegio en diferentes momentos nos manifestamos también para ayudar. Entonces, donamos un día de salario para Redcol, los 1.500 empleados de la red, donamos un día de salario voluntario, pero todos lo hicimos, y con eso se reunió una cantidad importante que permitió que Redcol desde Bucaramanga a diferentes regiones del país pudiera enviar ayudas económicas por intermedio de comedores
para población menos favorecida, comedores manejados por la Iglesia Católica. Pero adicionalmente ya a nivel local, en el colegio, nosotros hicimos también 3 momentos de donación parcial de salario para entregar mercados en momentos diferentes de la pandemia. Y aquí tuvimos un aprendizaje muy curioso. Fíjense que esto es una anécdota, pero son las cosas que se le escapan a uno y después uno dice, de verdad, ¿cómo fue que no caímos en cuenta? Pero cuando hicimos la primera jornada de mercados y salimos a entregarlos por la ciudad, en varios momentos había gente que se acercaba muy necesitada y nos agradecía la ayuda, pero nos decía, lo que ustedes me están entregando es para preparar y yo ni siquiera tengo un lugar para preparar esa comida. Entonces caímos en cuenta que debíamos empezar a también más adelante a hacer donaciones de comida que ya estuviera preparada para estas personas que no contaban con una cocina, con ollas, con utensilios para poder cocinar. Entonces las dos siguientes entregas de mercados fueron parte de mercados para preparar, pero parte también de comida ya preparada, enlatada y ese tipo de cosas. En todo el momento hemos tenido un constante contacto con la Secretaría de Educación de la ciudad, porque hemos sido un colegio referente en el programa del COVID, lo que hemos ofrecido a nuestras familias, pero también en la bioseguridad que implementamos. Y hemos multiplicado nuestra propuesta a los colegios públicos y privados que así lo han querido con total generosidad. Hemos hablado con muchos rectores diciéndoles cómo hicimos las cosas, ofreciéndoles también nuestra ayuda y visitas también para poderlos acompañar de la mejor manera posible. Y hemos sido muy generosos en ese sentido. Creo que ese es un aprendizaje importante de esto. La generosidad tiene que estar a la orden del día pues siempre, pero en los momentos de contingencias aún más. Y apadrinamos una escuela indígena que queda a 1 hora de Valledupar en un corregimiento que se llama Tanques, pura zona indígena, que no contaba con absolutamente nada de bioseguridad ni nada, y nosotros pues dotamos a la escuela de 34 niños, es una escuela pequeña, son 34 estudiantes, la dotamos con bioseguridad, pero además donamos computadores, le donamos el internet, mobiliario académico, le llevamos mesas, sillas para los estudiantes, les llevamos menaje para la cocina, horno microondas, les donamos 2 proyectores también para que pudieran proyectar. Es decir, hicimos toda una serie de acompañamientos con esta escuela que también nos ha permitido construir un mejor país en medio de la pandemia, en un momento tan difícil. Y hoy en día estamos involucrados en un programa muy agresivo que se llama el programa de nivelación Amparo. Está enfocado a las edades de preescolar, debe arrancar el 18 de mayo y debe ir hasta el 21 de junio. Y básicamente lo que queremos es identificar los niños de los estratos 1 y 2, es decir, los estratos más necesitados de la sociedad colombiana en nuestras regiones, que tuvieron que abandonar sus colegios por algún motivo, es decir, que se tuvieron que desescolarizar porque no tenían tecnología en casa para seguir tomando sus clases virtuales, o porque sus papás quedaron desempleados por la pandemia y no podían seguir pagando el colegio. Y lo que queremos es escolarizarlos 2 horas diarias y que poco a poco vayan retomando estos chiquitos en edades de preescolar sus procesos de lenguaje, de lectoescritura, de pensamiento lógico, obviamente para su momento del desarrollo, pero queremos abrir nuestros colegios para recibir estos niños en horas de la tarde durante 2 horas diarias, los 5 días de lunes a viernes durante 5 semanas, para que ellos vuelvan otra vez a tener un contacto con escolaridad a 0 costo, entregándoles también una merienda saludable en la tarde antes de que se vayan para sus casas. Y esto queremos hacerlo básicamente es para que estos niños de alguna manera y estas familias no pierdan la esperanza de volverse a escolarizar y no dejen de lado que la escolarización es fundamental a pesar de la pandemia. Entonces esto debe suceder pronto. Estamos pidiendo los permisos en nuestras regiones para que las secretarías nos permitan abrir los colegios. Y bueno, este es el tipo de impactos que creo que es útil compartir con ustedes para que desde sus contextos ustedes también tendrán sus historias particulares de cómo han ayudado y de qué han hecho, pero de alguna manera esto puede enriquecer también ese menú de opciones para seguir marcando la pauta a nivel social en nuestros países. Digamos que ya cerrando las gestiones, quiero ver cómo vamos de tiempo. Estamos muy bien de tiempo.
nos va a cuadrar bien. Me tomo el atrevimiento de hacerles una invitación que tiene básicamente 7 puntos y que es producto de lo que hemos estado conversando. Y es, definitivamente los directivos de los colegios tenemos que sacar tiempo y espacio para pensar. Las dinámicas de nuestros colegios nos atropellan, la velocidad es galopante y se nos olvida eso, se nos olvida que tenemos de vez en cuando que regalarnos esos momentos como este. El CENIC, yo lo he dicho siempre, para mí es terapéutico, es un momento maravilloso, no porque esté yo presentando, porque cada que alguien tiene un tema para trabajar, es un momento para cada uno de nosotros para reflexionar, para aprender, pero también para decir eso lo hago bien donde estoy también y quedo contento, me llevo nuevas ideas. No dejemos perder eso, defendamos esos espacios que son tan importantes para los directivos en los colegios. Identifiquemos esos aprendizajes, es decir, hablemos como lo estamos haciendo hoy, aprendamos, hagamos unas dinámicas de aprendizaje circular que nos permita compartir experiencias y poder aprender de los otros, e incorporemos esos aprendizajes, obviamente adaptados de una manera adecuada a nuestros contextos, pues que son diferentes. Pero no echemos eso en saco roto y pongámonos esas metas. Reconozcamos el trabajo bien hecho, ¿sí? Miren, esto es un tema fundamental y esto sí tiene que ver mucho con nuestros colaboradores. Esto ha sido muy duro, estos meses han sido muy complejos, todos los hemos vivido y no podemos olvidarnos de los colaboradores de nuestros colegios, no podemos olvidarnos del maestro, no nos podemos olvidar del jardinero, no nos podemos olvidar del personal de aseo, de vigilancia. Esas personas están también padeciendo la pandemia, también han perdido seres queridos y también han estado enfermos. Entonces, de alguna manera, constantemente, Carmen Pellicer, que con ella trabajamos mucho, la Fundación Trilema de España, ustedes no sé si han oído hablar de Carmen Pellicer en algún momento, pero Carmen tiene una frase que yo uso mucho y es: hagamos sentir a los profesores mejor de lo que realmente son. Es decir, digámosles tantas cosas maravillosas que el profesor termine creyéndose el cuento, ¿sí? Esa es la mano de obra fundamental de la educación, el profesor. Entonces, hablemos con ellos, reconozcámosles el trabajo, agradezcámosles el compromiso. Aquí comparto con ustedes una anécdota y es que empezando la pandemia, yo semanal o quincenalmente por mucho, mandaba un mensaje de unos 2 o 3 minutos de voz en un chat con todos los profesores y los colaboradores del colegio. Y era un mensaje de saludo, de motivación, inspirador, de agradecimiento. Y después de un tiempo, yo mismo le decía al equipo directivo, yo creo que la gente ya está cansada de oírme, el tema, la cantaleta, el rector, las gracias, siempre como en ese tono. Y cuando nos entregaron la certificación de Great Place to Study, que hicimos una reunión general con todos los colaboradores, al final uno de los profesores pidió la palabra y me dijo: señor Jorge, usted no nos ha vuelto a mandar el mensaje. Y no solo lo estamos esperando, sino nuestras familias lo esperan, porque es que lo compartimos con nuestros hijos y nuestras esposas. Y yo dije: miércoles, estoy dimensionando realmente lo que en un momento dado se me ocurrió hacer, pero no me di la trascendencia del impacto que esto estaba generando. Y entonces a través de eso empiezan los profesores a decir: sí, señor Jorge, nos hace falta su mensaje. Y bueno, lo retomé y sigo mandando el mensaje a pesar de que los profesores ya están yendo al colegio a dar sus clases. Entonces ya hay presencialidad de los profesores por ahora. Nosotros estábamos ya alternando, teníamos más de la mitad de los niños en el colegio, pero por el receso de Semana Santa nos suspendieron la alternancia. Semana de Pascua, la siguiente, esta y la que viene tampoco la vamos a tener. Estamos todos virtuales, pero esperamos en 2 semanas regresar con la mitad del colegio otra vez al colegio. Y a pesar de que ya me veo con ellos en el colegio, pues he seguido con el mensaje, porque creo una cultura de conversación y de reflexión que no dimensioné y que se está haciendo necesaria. Fíjense, la misma gente la está pidiendo. Pero entonces no temamos en felicitar y en reconocer y en agradecer el trabajo bien hecho. Seamos resilientes y empáticos 24/7, eso es algo fundamental y pues ya lo hemos hablado. Yo los invito con mucho respeto y con mucho cariño a construir una gobernanza democrática y participativa en nuestros centros. Y yo
que desde el principio he tenido esa meta de construir gobernanzas participativas y democráticas. Ahora con la pandemia evidencio la ventaja de eso. El rector no puede ser una persona indispensable en el colegio. Los colegios son mucho más que los rectores. Los colegios son mucho más que los líderes educativos. Y de hecho, yo llevo 2 años y medio en Valledupar y este colegio tiene 38 años de existencia. Si nosotros construimos gobernanzas democráticas y participativas, cuando tengamos que hacer un viaje, cuando nos enfermemos y tengamos que quedarnos en casa, nuestros colegios van a seguir funcionando y esa es la mejor muestra del trabajo bien hecho que nosotros como líderes podemos dejar. No seamos arbitrarios desde la administración. El autoritarismo no lleva a nada bueno. Enseñemos democracia a través de nuestras propias acciones liderando los equipos en los colegios. Y constantemente revisemos las relaciones con los stakeholders. Preocupémonos por ver cómo están esas relaciones y qué debemos hacer para que esas relaciones se den de la mejor manera. Preocupémonos por todas esas entidades que hacen parte de nuestra marca educativa. Y como conclusiones, no nos podemos olvidar de que la educación tiene una función social. Seamos un colegio público o privado, no importa el estrato de estudiantes que eduquemos. Los colegios tenemos una función social. Los colegios no podemos pasar desapercibidos en las regiones donde estamos ubicados. Tenemos que dejar una huella, una impronta positiva en esa sociedad que necesita de nosotros y sabemos que podemos ofrecerles oportunidades que cambien la historia y que cambien esas vidas. Es súper importante preocuparnos por desarrollar el liderazgo de nuestros estudiantes, pero que busque transformaciones sociales. Ese liderazgo de nuestros estudiantes tiene que tener la sensibilidad de pensar siempre en que hay personas que necesitan de nosotros. Y el colegio debe ayudar a preparar esos líderes del mañana para que cuando estén en posiciones de decisión, beneficien a los más necesitados. El área de comunicaciones es importante en un colegio. Sin lugar a dudas, no hay nada que hacer y en esta pandemia creo que eso no genera la mayor duda. Los contextos marcan la pauta, no hay nada que hacer. Si yo estuviera de rector en un colegio en Bogotá, seguramente habría hecho cosas diferentes. Y si el capital social de mis familias es diferente, pues también debo hacer otras cosas. Siempre la invitación es a que conozcamos muy bien el contexto en el que estamos, porque es normal que uno de pronto en la vida sea rector de 2 o 3 colegios, en lugares diferentes. Hay que conocer muy bien el contexto porque es el que va a marcarnos la pauta de qué es lo que debemos hacer. Veamos siempre las contingencias como oportunidades. Eso es fundamental. El vaso siempre medio lleno y no medio vacío. Respondamos a las necesidades sociales desde la educación. Cuando la educación no responde a necesidades sociales, la educación no toca la vida de los estudiantes y de las familias y no sirve para absolutamente nada. Y siempre pongamos a nuestros estudiantes en el centro de las decisiones. Ese es el camino correcto. El bienestar de esas personas es el criterio principal para que un líder educativo tome decisiones en un sentido o en otro. Quiero, ya para cerrar, recordar pues que dentro del marco teórico que escogí, eran 4 las gestiones que aparecen en el concepto del Ministerio de Educación. Hablamos de la directiva porque era la que nos convocaba hoy, pero hay mucho que hablar de la académica. Hay mucho que hablar de la administrativa y financiera y hay mucho que hablar de la comunitaria. Y estoy seguro que este contexto del COVID nos ha enseñado en esas otras gestiones también muchas cosas, que finalmente están todas articuladas y están entrelazadas y dependen unas de otras. Están tan relacionadas entre sí que la dependencia es mutua. Entonces, de pronto en otras oportunidades, por medio de este propio CENIT, podremos conversar sobre esas otras gestiones para las que no había tiempo. Fíjense que en este momento ya son las 11:04 y ya se fue la hora. No me extiendo más. Yo tenía una diapositiva más solamente para, en caso de que alguno de ustedes, cuando puedan volver en sus países a la presencialidad, estén interesados en conocer el proceso de nosotros en Colombia, cómo fue desde la alternancia, es decir, el mantener ese sistema híbrido de casa, pero también presencialidad. No es sino que nos contacten y con mucho gusto compartiremos. Este es el proceso
grosso modo de cómo fue. Arrancamos con guías de estudio porque no estábamos preparados. En 2 días montamos esto. Después ofrecimos virtualidad con trabajo sincrónico en un principio. Perdón, en un principio asincrónico, puro trabajo asincrónico. Después ya pudimos empezar a meter unas horas en algunos días de trabajo sincrónico. Después ya llegamos a la virtualidad con puro trabajo sincrónico, entonces las clases virtuales todo el tiempo. Y hoy en día, pues a pesar de que, como les decía, nos suspendieron temporalmente la alternancia, esperamos en 2 semanas regresar a ella, virtualidad y pues presencialidad simultáneamente. Si a alguno le interesa, con mucho gusto podemos compartir estas experiencias más adelante. No es más por mi parte, les agradezco mucho, espero que hayan podido aterrizar a sus contextos esta conversación y se fueran imaginando lo que ha pasado y lo que se puede hacer de otra manera. Y bueno, les agradezco otra vez este espacio y ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Una excelente presentación, la verdad, felicitaciones por todo lo que vienen haciendo y también gracias por compartir todas estas experiencias e iniciativas que vienen implementando. Efectivamente, ¿no? El tema de la empatía, ¿no? Para con la sociedad, especialmente en esta época, es fundamental. Aprovecho la ocasión, entonces, justamente para darles la bienvenida a todos los que nos acompañan. De Argentina tenemos a Martín Ietzi, director del Instituto Carlos Tejedor. De Bolivia nos acompaña Susana Pinel, de Castellanos, que es directora del Colegio Horizontes. Bueno, de Colombia tenemos a Jorge Ávila, ¿no? El expositor. De Ecuador tenemos a Alejandro Espinosa, quien es administrador de TIC del Colegio Gutenberg. Gracias. De El Salvador nos acompaña Félix Santos, quien es la primera vez que nos acompaña, que es subdirector del Colegio Lamatepec. También tenemos a Iris Plasencia de Flores, que es directora académica del Colegio APDE de Guatemala. También tenemos a Marta Calidonio, quien es directora general del International School de Honduras. De Paraguay nos acompaña Carlota Pastore, directora de Las Almenas. Y también tenemos a Alejandro Corajáis, de Uruguay, que es director de extensión académica del Colegio Monte Sexto. Naturalmente, ¿no? De Perú tenemos a la profesora Betsabe Galmes, que es la directora general del Colegio Santa Margarita, al profesor Edicio Cámere, fundador del modelo CENIT, y al profesor Rodrigo Pinedo, director ejecutivo del modelo CENIT. Entonces, quería darle pase entonces ahora a las intervenciones o comentarios, o si tienen alguna pregunta para Jorge. Empezamos entonces en orden alfabético de país con Martín Ietzi del Colegio Carlos Tejedor. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Te felicito, Jorge, por la exposición y nuevamente por la organización de tu institución educativa. La presentación anterior ya se ha visualizado y cómo está arraigada con la sociedad, ¿no? Del lugar donde pertenece. Realmente para felicitarte. Te quería hacer una consulta en relación a la certificación internacional que tienen entiendo que de clima de trabajo y de cómo también los estudiantes transitan la vida escolar. ¿Eso es por medio de encuestas o gente que viene de la asociación, debe ser una asociación internacional, a visitar las escuelas y certifica de esa forma, como sería una norma ISO? Esa es la consulta, Jorge, y nuevamente felicitarte por el trabajo que haces en las escuelas, pero también por cómo pueden entablar esa relación con la sociedad y con todos los actores de la sociedad. Muchas gracias, Martín. Mira, les cuento. Great Place to Study digamos que en Colombia están los representantes para Sudamérica, en Bogotá. Entonces tú contactas a la organización en Bogotá y esto es puramente a base de encuestas. Unas encuestas que generan un informe de 400 páginas.
un informe muy completo donde te condensan, te dan la radiografía de cómo está el clima en general en tu colegio. Y lo bueno del informe es que no solo te dan esa radiografía de cómo estás en ese momento, sino que es base para la propuesta educativa del año entrante para que tú puedas mejorar tus índices de resultados. Entonces, tú contactas a la organización, haces un pago en dólares y ellos, bueno, se hace una campaña publicitaria que ellos te guían en esa campaña para contarle a las familias de qué se trata. Y en una semana, organizan contigo, en una semana que te quede a ti más fácil en el colegio, se manda las encuestas y tú lo que debes es estar muy pendiente de que realmente tus grupos de interés las contesten, porque hay unos mínimos para que sea válida la encuesta. Si no logras los mínimos, se pierde el trabajo. Entonces, por eso yo decía que el trabajo con el consejo directivo, con el consejo de padres y el consejo estudiantil es tan importante, porque esas son entes que nos ayudan también en que la encuesta realmente suceda y la gente saque los 20 minutos o 30 minutos para contestar toda esa cantidad de preguntas, porque es una encuesta muy, muy completa, como te decía. Y una vez ellos te dicen que los mínimos de participación en las encuestas se lograron, mandan toda esa información a Delhi en la India, que es donde hacen todo el tema estadístico y de resultados, y te generan el informe. Es un informe en inglés, pero te lo traducen en Colombia, la oficina de Great Place te lo traduce y te hace una entrega oficial. Te hacen una conversación de varias horas donde te lo presentan y te queda a ti el documento para que con tu consejo académico lo disecciones y lo trabajes mucho. Y la verdad encuentras ahí información supremamente útil para que la tengas en cuenta en la construcción del futuro de tu colegio. Entonces, no solo te muestra una realidad de cómo te perciben y cómo se siente la gente con ustedes, sino que te ayuda a montar el plan de acción para los años por venir para que tú mejores esos indicadores. Es muy recomendable. Yo no tengo con ellos ningún negocio ni nada, pero realmente es una muy buena oportunidad y me alegra que Ecuador y Paraguay ya estén en ese camino y Perú, que ya lo arrancó también. Vale la pena que lo revisen. Con mucho gusto les podemos ayudar a generar el contacto con la oficina en Bogotá, el que lo necesite, que esté interesado. O podemos hablar más si tienen alguna duda, con todo el gusto. No sé, Martín, si con eso te aclaré, pero sí, el medio es encuesta. Sí. Gracias, Jorge. A ti, Martín, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, efectivamente, ¿no? Importante también, en este caso, la relación con las instituciones externas. Damos el pase a Susana Pinel de Castellanos, de Bolivia. Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Muy buena tu exposición, realmente muy ilustrativa. Quería preguntarte cómo era la participación del Consejo de Padres antes de esta situación y cómo cambió o cómo se incrementó o cómo se mantuvo, digamos, a lo largo de esta situación especial que estamos viviendo todos. Gracias, Susana. Un abrazo y saludos allá en Bolivia. Mira, el cambio fue enorme. Es una muy buena pregunta. El Consejo de Padres, digamos que por ley en Colombia, siempre tiene que estar muy informado de la realidad de los colegios. Pero la relación era muy informativa. Entonces uno se reunía con el consejo cada mes y medio, cada 2 meses, y uno sencillamente a nivel de rendición de cuentas pues presentaba unas diapositivas y el papá representante decía, bueno, esto está como bien, muchas gracias, y nos veíamos en otras 6 semanas u 8 semanas. Pero con la pandemia, Susana, el Consejo de Padres se volvió un actor principal en la implementación de los cambios. Primero, porque aunque el colegio llegaba con las propuestas y las compartíamos en las reuniones que, como les digo, eran cada 3 semanas, más o menos cada 3 semanas y algunas veces cada 2 semanas, por la cantidad de cambios que teníamos que implementar, no informábamos, sino que sencillamente le contábamos al consejo, miren, estamos pensando esto y la propuesta es esta, pero trabajémosla aquí en la reunión. Y salían aportes maravillosos, es decir,
el papá no terminó siendo un simple agente de comunicación con sus representados del curso, sino que se involucró de tal manera que se puso realmente la camiseta con las propuestas de cambio, porque es que ayudó a construirlas en las conversaciones. Entonces nosotros llegábamos con unas ideas que construíamos en el consejo académico y las compartíamos con el consejo de padres, pero la actitud con la que yo como rector presentaba las ideas era de flexibilidad y de capacidad de cambio y de adaptación, porque ahí podían cambiar muchas cosas. Pero ya cuando tú le abres el espacio a los padres de familia para participar y co-construir, el rol se vuelve mucho más activo. Y entonces en las comunicaciones que ellos bajaban a sus grupos, pues la defensa de las propuestas era mucho más enfática. Primero porque ellos hacían parte de la construcción de la propuesta, pero segundo porque además la conocían perfectamente, ¿sí? Entonces, eso nos permitió poder construir una realidad del consejo hoy muy diferente. El papá hoy del consejo de padres es casi que como un profesor, es un empleado que no tiene salario, ¿sí? Pero que hace parte del colegio con tal amor y con un rol tan supremamente activo, que es una mano de obra que no puedes despreciar y que al contrario, lo que te ayuda es a construir una mejor comunidad. Ahora, te aclaro esto para terminar, Susana. Hay momentos en los que como colegio tienes que decir que que el tema que viene no es negociable y que es una decisión tomada. Es decir, no se trata, uno pone los temas, los debate y los puede enriquecer en esas conversaciones. La gobernanza al interior de los centros debe ser democrática, como se los proponía yo hace un momento, pero hay momentos también en que tú le informas a los papás que algo va a suceder y no les preguntas si les parece o no, porque eso también se te puede ya convertir en una cultura en la que todo tiene que pasar por la aprobación de los padres de familia y la gobernanza se te vuelve imposible, se te vuelve imposible. Entonces hay que tener como un equilibrio en ese sentido, pero las conversaciones, mejor dicho, si yo me voy al año 2019, mis consejos de padres, y los comparo con el que voy a tener este martes, las conversaciones son deliciosas, cada uno tiene su café porque lo llamamos café con el rector, entonces todos mostramos nuestra taza de café al principio de la reunión y es una taza que el colegio les llevó a su casa de obsequio, entonces todas las tazas están marcadas con el logo del colegio, la frase nuestra es best family ever, la mejor familia posible, entonces nuestras tazas están marcadas, todos tenemos nuestra manilla para la reunión y desde ahí ya montas un ambiente de conversación agradable entre amigos que están buscando un fin común, Susana. Gracias, gracias Jorge. A ti, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta también. Efectivamente, ¿no? La pandemia muchas veces ha ayudado a que los padres se involucren más, ¿no? Tener también a los hijos más tiempo en casa. Qué bueno es lo que vienen realizando. Le doy el pase a Alejandro Espinosa, de Ecuador. ¿Cómo están? Buenos días a todos nuevamente. Yo creo que de las preguntas que se han realizado, prácticamente eran las dudas que yo tenía. Vamos a contactarles seguramente ya desde la próxima semana por dos temas que para nosotros son muy importantes. El uno es el retorno a la vida presencial. En el caso de nuestro colegio, estamos desde marzo del año anterior solamente con actividades remotas. En forma sincrónica prácticamente, tenemos clases ya prácticamente todo el día de 8 de la mañana a 2 de la tarde con soporte y dando materias extracurriculares en las tardes. Entonces hemos cambiado la vida prácticamente a remoto, pero sí es una duda de cómo vamos a regresar, sobre todo en la parte de padres de familia. Porque si bien hay padres de familia que entienden que la escuela, una gran parte es el convivir de los estudiantes, el relacionarse, hay otros que por el miedo al COVID dicen, no quiero que regresen y si ustedes regresan a presencial, nosotros buscamos otra alternativa de educación. Es muy interesante también saber cómo les ha ido con los consejos de padres de familia. Hemos tenido experiencias con consejos de padres de familia, no tan involucrados como ustedes en el quehacer educativo, pero sí buenos padres de familia, buenos consejos, al igual que consejos que como que su misión es, somos la parte para molestar al colegio. Entonces,
también eso nos ha pasado y ha sido difícil, ¿no? O sea, un grupo de padres de familia que se han puesto a buscar todo lo malo del colegio y presionar a los otros padres de familia, muchas veces para obtener beneficios personales de ellos. Entonces, eso es una experiencia que nos llevamos de ustedes. Igual el trato a los profesores, me encantó la frase que pusieron de enviar reconocimientos cada cierto tiempo a los profesores. Eso de hacerles creer que son mejores de lo que realmente son. Nosotros participamos en muchas actividades extracurriculares y igual de capacitaciones. Y uno de los problemas que tenemos es como que si bien tenemos profesores que dan mucho más allá de lo que les corresponde, también tenemos docentes que se guían por el menor esfuerzo. O sea, si voy y dicto en la virtualidad una clase exactamente igual que la dictaba con el pizarrón y tratando de prepararla a ese momento, nos causa problemas, ¿no? Entonces, creo que una buena alternativa es esa, tratar de motivarles, veamos si nos da resultado. Justo es importante para nosotros trabajos extracurriculares, trabajamos bastante en eso con los profesores y obviamente sería mucho mejor si los 25 profesores trabajaran y no tendríamos casos muy puntuales o menos de la mitad más o menos en esos campos. Ha sido muy interesante, de hecho la próxima semana les estaremos contactando, Jorge, por pedirte ayuda en muchos aspectos de los que hablaste. Nos interesa mucho es el certificado, ¿sí? El conocer la experiencia de ustedes. Nosotros estamos igual desde este fin de semana, nuevamente los fines de semana confinados y no sé hasta qué punto esto nos ayuda mucho, ¿no? El tener actividades de lunes a viernes con un total desorden y el fin de semana no salir de las casas. Y otro valor que considero que debemos ponernos como meta en todos los colegios, que se nombró al principio, es los valores morales. Estamos en una sociedad, Ecuador creo que no es un caso aparte de todos los países de Latinoamérica y capaz que a nivel mundial, en donde todas las semanas sale un escándalo de corrupción. Es increíble, es corrupción e ineficiencia total en todo el manejo. Esperemos, nosotros cambiamos de gobierno el próximo mes de mayo y esperemos que cambiemos, demos un giro de 180 grados, porque es increíble que hasta para hacer una lista de ancianos para vacunarles son totalmente ineficientes, no les funciona nada y uno dice, si así trabajaríamos en los colegios, seríamos un caos total. O sea, deberían pedir a un estudiante de segundo año de bachillerato que les esté haciendo la lista y creo que lo lograría de mejor manera. Y lo único que les funciona son los actos de corrupción. Son todas las semanas un acto de corrupción. Muchas gracias. Alejandro, no, primero lo que necesites con mucho gusto conversaremos. Quiero aclararles una cosa y es que nosotros hemos tenido, digamos, desde el gobierno nacional una directriz y es que este año 2021 nosotros como colegio no podemos obligar a ninguna familia a la presencialidad y si los colegios toman la alternancia, es decir, toman la opción de abrirse para recibir a sus estudiantes, obligatoriamente tienen que ofrecer virtualidad para las familias que lo elijan así. Entonces, hoy en día, la alternancia nuestra tiene, por decir algo, 8 o 10 niños sentados en el salón con el profesor, pero estamos haciendo transmisión directa en tiempo real a las casas de los que están en casa, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos ese riesgo al que te referías tú, de que un papá nos diga es que si ustedes escogen presencialidad nos vamos porque queremos virtualidad, porque nosotros tenemos la obligación de ofrecer la virtualidad también para las familias durante este año, ¿sí? Pero eso es lo que podemos decir, o sea, les podemos contar las inversiones que hicimos a nivel de tecnología para poder tener ese doble rol, que no es fácil, nos tocó hacer una inversión también grande en tecnología para eso y capacitar al profesor, porque pues tiene que estar pendiente de los que están en casa, pero también de los que están en el salón, es un reto grande, pero se puede, Alejandro, se puede.
con mucho gusto conversamos de lo que necesiten. Ahorita que estabas tú hablando, estaba yo buscando una foto acá en mi celular, pero no la encontré. Cuando destacabas lo de los profesores, lo de consentirlos y pues tratarlos de la mejor manera posible y no olvidarnos que son seres humanos. Y es una foto que les mandamos, no me acuerdo, en un momento muy difícil, empezando la pandemia, y salgo yo con una camiseta del colegio puesta y tengo un aviso en la mano que dice: hola a todos, nuestros verdaderos héroes son ustedes. Eso se los mandamos a los profesores y esa simple foto generó un impacto brutal. Es decir, todo ese tipo de cosas, inclusive en términos de productividad, ya hablando más empresarial y todo, tiene unos matices también importantes. Hay que cuidar a las personas que trabajan con nosotros. Todo lo que hagamos será poco en términos de bienestar para estas personas. Con mucho gusto, Alejandro, estamos abiertos a que conversemos con todo el gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Jorge, también por la cooperación, ¿no? Justamente relacionado con lo que mencionaba Miss Betsabe al comienzo, ¿no? Un liderazgo ético en la unidad, y aparte que qué bueno que se den estos espacios para que se puedan compartir y apoyarse, pues, ¿no? Entre los diferentes líderes de diferentes colegios acá en América Latina. Por primera vez nos acompaña Félix Santos de El Salvador, a quien le doy el pase ahora, por si tiene alguna pregunta o alguna opinión. Bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. Qué bueno, me alegra haber estado en este momento. Hay muchas cosas que me han gustado, me han llamado la atención, y también quiero poner a disposición mi correo si en algún momento puedo ser útil. Escuchaba a Alejandro y nosotros hemos pasado por situaciones similares. Nosotros reabrimos la semipresencialidad la semana pasada y utilizamos un modelo bastante interesante que hasta el momento pues nos está funcionando bastante bien. Tuvimos también la situación de maestros que unos van adelante de otros, ya sea porque se les facilita la tecnología, ya sea porque son un poquito más diligentes o porque su actitud es mejor. Entonces fuimos viendo de qué manera pues nivelábamos de alguna forma las habilidades que necesitaban, y también trabajar un poco la actitud de estos maestros, y nos apoyamos de los más aventajados o de los que se les facilita más la tecnología, y empezamos a hacer grupos para capacitarlos, ¿verdad? Entonces, yo en el chat voy a escribir mi correo por si de repente podemos conversar cómo nos está yendo con nuestra semipresencialidad, ¿cómo se llama? La manera en que lo hicimos. Teníamos 5 escenarios posibles, al final decidimos por uno, que es el que más nos convenía. Como decía otro compañero por acá, al bachillerato, por ejemplo, en nuestro caso, las clases son transmitidas de forma simultánea, los que están en el aula y los que están en casa. En primaria y tercer ciclo usamos otro modelo que es los que decidieron ir al colegio, se hicieron diferentes secciones, y los que decidieron quedarse en casa se hizo una sección extra virtual. Entonces atendemos a los presenciales. Si eran demasiado, los hacíamos con semana alterna. Una semana iba a la mitad y la otra semana a la otra, y mientras estaban en casa se conectaban a la sección virtual, y así sucesivamente. Entonces nos está funcionando bastante. Así que pues si alguien también está interesado, podemos tener una conversación, ya sea por Zoom o un correo. Yo me pongo a la disposición también a poder compartir las experiencias que hemos tenido. Y me agrada mucho todo lo que he escuchado, porque es muy interesante ver cómo puede cambiar un comentario la actitud de un maestro. O sea, un buen comentario en un buen momento, en un tiempo difícil, porque sabemos que en esta situación pues todos tenemos cosas difíciles en nuestros hogares. Entonces, lo menos que podemos hacer como personas líderes es transmitir comentarios positivos, apoyarlos, que ellos se sientan escuchados y apoyados. A mí me ha encantado esto, cómo los consejos de estudiantiles, de padres, han contribuido a la mejora educativa. Pues yo creo que es algo que me llevo para mi colegio también. Y yo lastimosamente ingresé un poquito tarde a la reunión, por eso pedía
Creo que Betsabe me contestó, no sé quién me contestó, de que me van a transmitir el video, la grabación, y me gustaría volverlo a escuchar. Y si tengo pues dudas, más adelante tal vez me puedo contactar, ¿verdad? Para que me ayuden a aclararlas. Pero agradecerles infinitamente, gracias por haberme invitado y lo he disfrutado mucho, he aprendido bastante y también estoy a sus órdenes para para compartir cualquier experiencia que nosotros hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. De hecho, no, quien le contesté fui yo. Vamos a estar compartiendo la grabación con todos. De hecho, está grabando ahorita, así que si quieren pueden sonreír a la cámara. Me mandó un mensaje también Félix, ¿no? Se lo he reenviado a Alejandro, pero también pueden mandarle un mensaje directamente a él o a otro participante si así lo desea a través del chat, ¿no? Él está esperando, de hecho, su correo, como le faltó al final del mensaje. Ahí está, excelente. Ahora lo reenvío. Muy bien, le doy el pase entonces. Nos acompaña desde Honduras, Marta Calidoni. Buenos días a todos. Es un placer realmente podernos ver ya desde el año pasado. He estado expectante para poder tener esta primera reunión porque, como lo mencioné en una de nuestras reuniones el año anterior, esta es la mejor forma para que nosotros los directores podamos capacitarnos. Para mí estas reuniones son muy productivas, sirven mucho porque la experiencia de cada director en su país nos enriquece. Y yo tengo una consulta quizá algunos que me antecedieron relacionaron el tema. Nosotros en el país estamos en una situación quizá en desventaja que ustedes porque se han hecho pilotajes en algunas escuelas oficiales, pero las escuelas privadas, yo represento una escuela privada, una de las escuelas más grandes de la capital del país, y no hemos podido reaperturar. Está como bien lejana la posibilidad. Y más que nuestro país, ni siquiera tiene la esperanza de que podamos adquirir las vacunas. Cierto porcentaje de médicos, las primeras que han donado, que donó Israel, se aplicaron a un porcentaje de médicos que están en primera línea y ni aún los médicos han podido ser vacunados todos. Entonces, nosotros como docentes no tenemos ni posibilidad por el momento. Sin embargo, está la necesidad de las instituciones de reaperturar. Es necesario, es urgente poder reaperturar, pero tenemos esa gran desventaja. Se acaba de emitir una ley donde quizá permitan a las farmacéuticas comprar esa vacuna y venderla. Pero aún así todavía, bueno, la ley está en proceso, pero no está aprobada. Así es que no tenemos esperanza. Al parecer, acaba de salir un estudio en Europa donde hablan de nuestro país y quizá dice que para poder lograr vacunar a nuestro país se tardará 11 años, imagínense. Y nosotros estamos de manera virtual enseñando. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pero sí me gustaría, tenemos planes, de alguna manera, teniendo mucha confianza y fe en Dios. Estamos casi por concluir nuestro año escolar porque nosotros tenemos un horario de septiembre a junio y ahorita en junio estamos cerrando ya nuestro año y estamos preparándonos para poder reaperturar a este nuevo año escolar en septiembre. Tenemos planes de bioseguridad, tenemos protocolo, todo lo tenemos aparentemente listo, pero sabemos que al momento de hacerlo la realidad es otro. Quizás nos planificamos desde el inicio de la pandemia un manual de bioseguridad, sin embargo mes a mes va cambiando todo. Lo que antes era prohibido, ahora ya no es prohibido. Lo que consideramos no importante, ahora es importante. Entonces, es algo tan incierto. Y me gustaría su opinión respecto al proceso o cuál es la experiencia que tuvieron en ese proceso de reapertura. Porque aunque nosotros quizá en nuestros planes lo tengamos claro, cuando empezamos a llevar un grupito de quizá pocos maestros para entrenar y todo lo que hemos escrito en la mera realidad no fue efectivo. Entonces sí me gustaría como así brevemente
y conocer cuál fue su experiencia en ese proceso de reapertura. Gracias. Con gusto, Marta. Pues a ver, nosotros pudimos abrir a mediados del mes de marzo, porque la decisión de la reapertura de los colegios dependía de las alcaldías en las ciudades. El gobierno desde Bogotá, el gobierno nacional, dio unas directrices generales, pero lo particular dependía de la ciudad. Entonces nos permitieron a partir de mediados de marzo recibir estudiantes, pero mira cómo fue el proceso. Primero solo podíamos recibir los estudiantes, los mayores, entonces 10º y 11, que son los últimos 2 años del bachillerato, y 4º y 5º, los 2 últimos años de la primaria. No podíamos recibir estudiantes de preescolar en ese momento. A los 8 días nos permitieron completar todo el bachillerato. A los 8 días, toda la primaria. Y a los 8 días ya pudimos invitar estudiantes de los 2 años para arriba. En Colombia, a pesar de que, digamos, yo en el colegio tengo niños desde el año, la ley impide la alternancia, la presencialidad con menores de 2 años por la pandemia. Entonces, no tengo opción de ofrecerle presencialidad a los chiquiticos. Ellos están en casa con sus mamás y están virtuales. Entonces, cada semana nos evaluaba la secretaría si teníamos contagios y si no presentábamos contagios en los estudiantes, que en una encuesta que enviábamos a la casa, con 8 días de anticipación, los papás nos decían: queremos enviarlo para nosotros tener todo listo. Nos permitían seguir aperturando el colegio. De 800 estudiantes que tenemos, alcanzamos a llegar a 422, hasta que nos cerraron antes de Semana Santa. Y no hemos podido volver. Espero en 2 semanas poder regresar. ¿Qué fuimos haciendo? Por decir algo, Marta, en 7º A, solamente 8 estudiantes querían ir al colegio los 3 días que les dije. Nosotros solo podemos ofrecer ahorita alternancia lunes, martes y miércoles de 7 a 12. Entonces los estudiantes que escogieron esa opción, en 7º A, les llevamos su pupitre y su silla marcados para que siempre utilizaran el mismo mobiliario pedagógico. A las 12 del día salían de clase, se iban para la casa, almorzaban y a la 1:30 se conectaban hasta las 3:30, otras 2 horas, ya todos virtualmente en la tarde. Y jueves y viernes todo el colegio virtual, porque no teníamos opción de ofrecer más tiempo. Pronto nos dijeron que ya podemos ofrecer lunes, martes y miércoles jornada completa. Después nos van a permitir incluir el jueves y finalmente incluir el viernes. Entonces, si Dios quiere, en mayo, finales de mayo, ya debemos estar aumentando la capacidad de la alternancia en términos de horario, y para el segundo semestre del colegio, Dios mediante, podremos ofrecer el viernes también. Pero todo eso está sometido, Marta, a la evolución de la pandemia. Por eso hoy estamos guardados, estamos encerrados hoy, ¿sí? Entonces nos toca esperar. Pero lo que les puedo compartir es que nuestros protocolos de bioseguridad y la preparación cultural que hicimos del colegio, comprometiéndonos con respetar esos protocolos sin opción de no hacerlo, no nos ha permitido ni un contagio ni de estudiantes ni de colaboradores al interior del colegio. Ha habido contagios, sí, pero externos. Y el protocolo de bioseguridad dice que si, por ejemplo, en 7º A un estudiante resulta positivo para COVID, el colegio debe comunicarse con los demás estudiantes que están yendo al colegio en ese curso y debe haber un cierre de 14 días en casa. Pero no hemos tenido que estrenar esa parte del protocolo porque no se nos ha presentado la situación. Con mucho gusto, Marta, con mayor detalle podemos conversarlo con todo el gusto. Para compartir con ustedes el proceso, que ha sido un proceso exitoso, realmente ha sido un proceso exitoso. Muchas gracias a ambos por sus participaciones. Le doy el pase a Alejandro Corajáis, de Uruguay. Bueno, buen día para todos, o buenas tardes, acá ya es de tarde. Y bueno, Jorge, felicitaciones
tenés el mismo entusiasmo, la misma polenta, como se dice acá en el sur, que cuando hicimos el máster. Impresionante. Me llevo un montón de ideas. Había dos cosas que me llamaban la atención que ahora las comento. Acá, bueno, les cuento brevemente la situación como está en Uruguay, si te interesa. Acá los cursos comienzan en marzo en Uruguay. La vacunación está bastante avanzada. Los de la educación fuimos los primeros en vacunarnos y los médicos. Pero no todo el mundo se ha vacunado. Acá la vacunación es libre y no todos están de acuerdo en vacunarse. Entonces es variopinto. Tuvimos clase durante marzo y como ustedes, Jorge, y varios antes de Semana Santa, todos a casa. No hay toque de queda ni nada por el estilo. El gobierno fue como muy enfático en que no va a restringir la movilidad en ningún punto del país. Pero bueno, acá el gobierno de la educación es muy centralizado, entonces todo lo que sale de la organización pública central va para todos igual, privados y públicos. Entonces, por ahora no hay presencialidad y volverá gradualmente. Yo estoy ahora más en secundaria en mi colegio. No creo que volvamos hasta julio, avanzado julio o agosto. Una cosa que nos pasó acá en el colegio, no sé si les habrá pasado, Jorge, a ustedes o a otros, es que muchas de las cosas que hicimos se parecen a las que contaste y apostamos por una exigencia muy grande en el servicio. Y tuvimos un retorno que los padres pedían, por un lado, a que aflojáramos un poco la cuerda, ¿no? Porque servicio, virtualidad, trabajo, y se dio esa como tira y afloje entre las familias que pedían aflojar en la atención en el servicio, y desde el colegio que veíamos que si se aflojaba eso se resentía el pago de las cuotas, porque lo que venía era que la gente se quejaba de que había poco servicio. Y eso fue un tira y afloje que permanece todavía, pero bueno, que nos ha llevado a que, bueno, establemente se mantiene el colegio. El país, como todos, como en ustedes también, ahora tenemos la ola de la crisis económica que nos va pegando muy fuerte. Tenemos gran parte del personal nosotros en el seguro de desempleo, porque hay servicios que eran insostenibles para lo que es el público uruguayo. El preescolar está todo en el seguro de desempleo, porque los más chiquitos, por más virtualidad que le des, los padres, ¿viste?, se retraían de pagar, se retiraban al chico y decían, bueno, te lo pongo cuando vuelva a la presencialidad. Muchas cosas extra, tipo el deporte o algunas partes de cosas artísticas, música, todo eso está en el seguro. Y bueno. Y otra cosa que me gustó mucho, Jorge, que contaste, ese es el liderazgo para generar transformación social. Y acá tenemos un problema. Tenemos también, perdón el término que usaste, no lo recuerdo bien, pero acá se llaman ollas populares, cuando se prepara comida para dar a sectores sociales más carenciados. Mucha gente ha participado, mucha gente ha ayudado, pero se ha dado un quiebre acá en Uruguay y mucha gente está como indiferente frente al tema o se cansó de dar porque no se sabía bien a quién se repartía, se armó un lío con eso. Entonces estamos por un lado con una afloje en la generosidad o desconfianza en la generosidad, y eso golpea en el colegio también. Mucha gente no tiene interés en ayudar o ayuda por otros lados o no quiere, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé si es una pregunta propiamente, pero son dos puntos. Me dejaste un montón de cosas para pensar, pero estas dos cosas quedaron sonando mucho. Así que bueno, felicitaciones, gracias por invitarnos a participar de nuevo al foro Santa Margarita. La verdad que es un espacio de oxígeno, te abre cabeza, escuchás a todo lo que cuentan todos, es la verdad que un insumo espectacular. Y bueno, nada, también abiertos nosotros para seguir participando y ayudando. Y bueno, y sumando otros directores. Me acuerdo en algún mail que intercambiamos con Edistio que hablábamos de sumar directores. Y bueno, acá la gente está en otra, digamos. Pero algunos vamos a pescar para sumar. Así que, muy bien, para ampliar el foro. Bueno, Alejandro, un amigo del alma, un abrazo. Siempre reencontrarnos es un placer. Y oyéndote, me gustaría contarles algo rápido, y es,
la importancia de la capacidad también de reacción y de reinvención en los colegios. Cuando decías que están en el paro los profesores de preescolar, complicado, claro, porque es que todos tenemos necesidades, por eso nos pagan en el trabajo, porque vivimos de un salario. Pero en el caso nuestro, miren lo que nos pasó con la planta de alimentos, que pues la tuvimos cerrada muchos meses. Nosotros no despedimos a esas personas, sino que les pagamos, pero nos reinventamos. Entonces, miren lo que hicimos. Empezamos a venderle almuerzos a las familias a domicilio preparados en el colegio. Nos funcionó supremamente bien. Y empezamos y montamos una línea corporativa para las oficinas de Valledupar. Entonces, en el centro comercial que nos queda cerca, en los almacenes, teníamos contratos de 3 en un local, 8 en otro local, etcétera, etcétera. Y con eso pudimos tener la planta abierta. Con las 14 personas de la planta de alimentos no tuvimos que despedir a ninguna de esas personas. Y empezamos a comprar almuerzo nosotros también, los empleados del colegio, al colegio. Entonces, nos los llevaban a domicilio. Y yo tengo una planta de alimentos que es externa al colegio, pago un arriendo, ya voy a empezar, si Dios quiere, obra pronto para tenerla dentro del colegio. Pero para hacerles corto el cuento, con esas líneas que montamos, pagamos los alquileres y la nómina de las personas de planta de alimentos gracias a esas líneas que pudimos reinventarnos. Y hoy tenemos una línea hasta de congelados. Entonces vendemos comidas preparadas congeladas, las llevamos a domicilio a las familias del colegio, palitos de queso, cosas que ellos pueden sacar y hornear. Y todo eso es producto de la pandemia, de reinventarnos y de mirar opciones para no despedir a las personas. Muchas gracias a Alejandro y a Jorge, de verdad que me sigue sorprendiendo, la verdad, lo que sigo escuchando. Le doy el pase a Carlota Pastore de Paraguay. Sí, muy buenos días para todos desde Asunción. Es un gusto y les agradezco muchísimo este espacio para compartir con ustedes. Acá en Asunción retomamos las clases en el modelo semipresencial o híbrido desde marzo, ¿sí? Luego, realmente estamos en el peor momento de la pandemia. Hemos tenido el pico máximo de fallecidos de 91 personas en esta semana, ¿sí? Pero de todas maneras el ente rector, que es el Ministerio de Educación, nos ha dado la potestad a los colegios privados de tomar la decisión de si continuamos o no en este modelo híbrido. Y nosotras en Las Almenas hemos tomado la decisión de continuar. Tenemos 591 alumnas, de las cuales 390 y pico están viniendo a la semipresencialidad por grupos burbuja, le llamamos, ¿verdad? La burbuja 1 vino esta semana, la burbuja 2 viene la siguiente semana, de aproximadamente 200 alumnas en total, y más o menos la mitad es de primaria y la mitad es de secundaria. Entonces, realmente es un placer estar en el colegio con ese grupo de alumnas. Las aulas están condicionadas para un máximo de 15 alumnas por aula, más la maestra. Y las clases en la secundaria se imparten, digamos, a las que están presencial y a través de la webcam a las chicas que quedan en la virtualidad. Tiene la particularidad también este sistema híbrido que los padres son los que deciden en última instancia si sus hijas vienen o no al colegio, por diversas razones que ellos sabrán, ya sea porque los abuelos viven en la casa, porque tienen alguna situación de riesgo de salud en la familia. Es decir, que no es obligatorio el retorno al colegio, sino que es totalmente voluntario y se puede pasar del modelo presencial al virtual en cualquier momento. Pero del virtual al presencial es que tenemos que definir en qué fecha se pueden seguir incorporando. Es una necesidad el retorno de nuestras alumnas. Las más chiquitas, porque la educación de persona a persona es realmente muy importante. No es lo mismo una niñita del primer ciclo de primaria, estamos hablando de primero, segundo y tercer grado, que queda sola en su casa, ¿verdad? Muchas veces porque los padres salen a trabajar o queda con la auxiliar del hogar, esa conectividad se hace más difícil,
o si queda, la madre está omnipresente a su lado muchas veces, ¿verdad? Porque quiere apoyarle, quiere ayudarle. De todas maneras, el aprendizaje no es el mismo. Con las más grandes sí tienen más autonomía, se manejan muy bien con las herramientas informáticas, pero se dio la situación el año pasado de que varias alumnas adolescentes entraron en depresión por toda esta situación de pandemia, por la cuarentena cero, por no poder socializar con las chicas, ¿verdad? Con las amigas. Entonces, desde todo punto de vista es importante ese retorno. Vemos como muy importante. Aplicando un protocolo de retorno establecido por el ente rector que cuida 3 aspectos fundamentales que son el distanciamiento social, tienen que estar a no menos de 1,5 metros o 2 de distancia, tanto en las aulas como en el patio, en todo momento. En el patio hicimos zonas de recreo por colores, pintamos los perímetros en rojo, naranja, verde, azul, amarillo. Entonces, bueno, este grupo va al patio amarillo, este al verde y así, ¿verdad? Y el uso de mascarilla es permanente. Las profes están con una máscara facial transparente, además de la mascarilla. Muchas veces usan doble mascarilla. Y el lavado de manos, que pusimos muchísimos lavamanos en las entradas de primaria y de secundaria. En fin, no tuvimos casos de contagios dentro del colegio, pero sí en los contactos no esenciales, como le llamamos, ¿verdad? Los encuentros no esenciales, como son los cumpleaños, las reuniones, las bodas, etcétera. Ahí sí, y estamos aplicando a rajatabla el protocolo de mandar a aislamiento o a cuarentena a ese grupo, o a esa profesora o a esa alumna, de acuerdo a lo que corresponda. Y en ese sentido nos sentimos seguras para continuar, ¿verdad? Porque lógicamente lo primero que hay que preservar es la salud. No es un año igual al anterior, ¿verdad? Porque la gestión estratégica que uno tuvo que hacer para atender ambos modelos, ¿verdad? El semipresencial y el virtual 100%, pretendemos dar la misma calidad educativa, pero en la realidad no se puede hacer tan así porque, bueno, las que están virtuales muchas veces dicen, profe, yo cuando estoy en el cole ahora te entiendo, pero a través del Zoom o de la clase no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, bueno, estamos tratando de cuidar, así como decía el exponente principal, ¿verdad? Nuestro ideario, nuestra misión y visión, cuidando esa comunicación con los padres. Tenemos muchísimas reuniones por Zoom y les presentamos nuestras propuestas, pero también escuchamos a los padres sus inquietudes a través de esas reuniones y también a través de mail, de situaciones concretas que se presenten en cuanto a horario, en cuanto a la virtualidad, en cuanto a situaciones de pronto de que no funcionan bien nuestro sistema virtual, ¿verdad? Fuimos ajustando en este tiempo, fuimos cableando todo el colegio, el internet ya está ahora todo cableado, en fin, fuimos haciendo ajustes y seguiremos haciendo ajustes en la medida que se necesite, ¿verdad? Y a nuestros clientes internos, que son nuestras profesoras, ¿verdad? También hacemos reuniones semanales con ellas, reuniones por departamento, y hemos hecho justo el fin de semana pasado un espacio de contención, también un retiro para las profesoras. Gracias a Dios pudimos hacerlo en una casa, ¿verdad?, de retiros y convivencias, y fue muy lindo porque participaron, bueno, el número máximo era de 22, participaron 22 y ojalá que se pueda repetir porque eso las fortalece muchísimo y bueno, están con mejor ánimo, ¿verdad? Ahora el próximo 30 de abril, acá es el Día del Maestro, que también vamos a agasajarlas de alguna manera a nuestras docentes, que son las que están en la trinchera, como decimos, ¿verdad? Están en la trinchera. Entonces, bueno, eso es un poquito a grosso modo cómo hemos afrontado este año 2021, pero con mucha esperanza, con mucho optimismo y valorando todo lo aprendido también en la
pandemia en el primer año, que fue el 2020, que estuvimos 100% virtual. Así que ojalá podamos continuar. Ahora, el fin de semana define nuevamente el ente rector cuáles serán los pasos a seguir, y si nos continúan dando esa potestad de definición de parte del colegio, continuaremos. Así que, bueno, eso es lo que a grosso modo puedo compartir un poquito con ustedes en el día de hoy. Y nada más que agradecerles nuevamente al Colegio Santa Margarita, que veo que cumple 70 años de aniversario en el 2021. Así que un momento ya de atesorar tantas experiencias y tanto aprendizaje que han tenido, ¿verdad?, a lo largo de todos estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlota, por tus experiencias allá en el Colegio de las Almenas de Paraguay. Y le doy el pase para ir cerrando ya a José Carrión, quien es el director de proyectos de Proforum, ¿no? Le doy el pase a José. Muchas gracias, Augusto. Señores directores, buenos días. Es un gusto estar con ustedes acá. Veo varias caras conocidas. Qué gusto verlos realmente. Quería compartir con ustedes brevemente una iniciativa que hemos preparado para chicos de los últimos años de secundaria. Voy a compartir un ratito el PPT que he preparado. Bien. ¿Se ve? Genial. Pues les cuento un poquito. E-Líder es un programa dirigido a chicos de los últimos años de secundaria. Ya tenemos 16 años trabajando con este programa y entendemos el liderazgo como una actitud y un estilo de vida que busca justamente a transformar una sociedad, que es algo parecido a lo que decía Jorge hace un rato. Conseguimos que todas las personas, cualquier persona puede llegar a ser líder. Implica ser implica ser dueño de nuestra propia vida. Sí, Y para... está muy ¿Cómo? No. Es potencial en todos y accesible a todos. Buscamos no uno, sino muchos líderes. Y todos pueden ser líderes del colegio. Partimos del principio que actualmente el entorno al que están expuestos los adolescentes puede incluir a veces un mal uso de las redes sociales, un abuso de la tecnología, y circulan muchos antivalores. Algunos contenidos son negativos, son perjudiciales, hasta amenazantes para los chicos. Entonces, en base a eso, para este año, bueno, si esta situación de exposición se le suma la figura de que la adolescencia es una etapa bastante importante, porque es la etapa durante la cual deben diseñar su proyecto de vida, pues estamos frente a un problema bastante serio. Es por ello que hemos preparado 5 talleres dirigidos a adolescentes que justamente vamos a dictar el primero, que es E-Líder Pro, que dentro de un rato les voy a explicar un poco más en qué consiste. Tenemos también un programa que se llama Rumbo Uno Mismo, que es totalmente personalizado. Un programa especializado de orientación vocacional también, un taller para padres y los talleres virtuales Stop, Think and Do. Todos estos están diseñados para ayudar a los adolescentes a prepararse para un futuro prometedor. Ahora quisiera contarles un poco sobre el Líder Pro, que es el programa base. Está dividido en 2 módulos. El módulo del ABC del liderazgo juvenil, donde tratamos el liderazgo desde la adolescencia para la adolescencia, y el módulo 2, que es emprendimiento y ciudadanía, donde invitamos a asumir un rol protagónico en el entorno para lograr un impacto positivo donde estén. De hecho, 2 características de este programa. El primero es que buscamos que los adolescentes mejoren en sí mismos y también ayuden a las personas que los rodean, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, a crecer y a ser mejores personas. Y esto se le suma un aspecto adicional, y es que el intercambio que se da dentro de los grupos es bastante enriquecedor, porque son chicos y chicas de diferentes colegios, de diferentes edades y de diferentes procedencias. Dentro de un rato les voy a contar un poquito cómo hemos estado participando de diferentes partes de Perú y también de Latinoamérica. Así que es muy enriquecedor. Y presentamos también que vamos a empezar las clases del programa de Líder Pro el sábado 29 de mayo. Va a durar 5 sábados y está dirigido a los 3 últimos años de secundaria. Los beneficios de participar en el programa de Líder Pro: el primero es descubrir y desarrollar su potencial personal de cara a un futuro grande y generoso.
El segundo es autoconocerse y liderazgo propio. Partimos del principio de que la primera persona que uno debe ser capaz de liderar es a sí mismo. Y finalmente lo que le mencionaba hace un rato, que es crecer y liderar con otros adolescentes. ¿Qué mayor logro para un educador que preparar triunfadores? Bien, como educadores todos sabemos que no es fácil preparar a los adolescentes para la vida. Sin embargo, así como este reto es alto, la recompensa de lograrlo también es alta. En el líder estamos comprometidos a asumir ese reto, ayudar a los adolescentes a ser mejores personas y ayudarlos a que sean líderes dentro del entorno, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, en el colegio, con los amigos, y que en todo momento estén creciendo como personas y ayudando a otras personas también a crecer. Desde nuestros inicios, hace 16 años, han pasado por nuestro programa 2.282 jóvenes de más de 90 colegios de diferentes partes de Perú, y también han participado de Honduras y Paraguay, que veo que en el serie de directores que estamos teniendo ahora hay representantes de Honduras y de Paraguay. Queremos ofrecerles para que sus colegios también se beneficien de este programa. La participación en los talleres es voluntaria, los alumnos se inscriben libremente, les vamos a hacer llegar el material, y bueno, para que puedan conocer el brochure con todo el contenido, van a poder ingresar a la página web, donde van a poder ver un video, donde hay digamos, exalumnos dando su testimonio. Y otra figura que manejamos también con algunos colegios es que nos ponemos de acuerdo para visitar unos minutos durante la hora de tutoría usualmente, pero bueno, la hora que más acomode funciona bien, y entramos y conversamos con los chicos directamente vía Zoom, nos conectamos remotamente, o Google Meet, o el programa que se esté usando, y así podemos explicarle a los chicos directamente cuáles son los alcances, el contenido, los beneficios de participar en el programa. Estos son nuestros datos de contacto. Y como les digo, vamos a hacerles llegar la información, siéntanse totalmente libres de contactarnos, nosotros con el mayor gusto les vamos a dar respuesta. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguno tenga alguna pregunta o quisiera comentar algo al respecto. Como decía, acá de Honduras y de Paraguay han participado anteriormente, y claro, también de Perú, ¿no? Yo quería decir algo. Sí, señor Cabrera. Quería decir algo. Decir una cosa interesante. Este programa es consecuencia del modelo CENIT, fue una iniciativa de un grupo de chicos. Y una de las bases de esta idea, conversando, se la dije a alguien, ¿no? Le dije, para que un país cambie, debe llegar al gobierno un presidente y debe conseguir que 15.000 personas piensen más o menos igual, ¿no? Entonces, en el líder tenemos ya 2.000 alumnos que tienen una idea, pero al mismo tiempo quiero decirles a ustedes que hay una congresista elegida esta última elecciones en el Perú que estudió en el líder, ¿no? Entonces hay una preparación que no solamente mira a lo inmediato, sino también mira a lo futuro, ¿no? Y lo que cuenta José es cierto, o sea, hay una preparación, y ese grupo de chicos que comparten, coinciden en ese encuentro, en esos estudios, sobre todo cuando era presencial y ahora también, al final acaban con una mística de que la mejora puede ser viable, la mejora personal o la mejora social, ¿no? Comenzando por su propio ambiente. Eso quería decir. Muchas gracias, Josué. Usted, señor Cabrera. Efectivamente, y otro factor también para añadir es que algunos de los mentores que enseñan en los programas que tenemos son exalumnos de líderes. O sea, ya terminaron el colegio, terminaron la universidad, ahora están trabajando, algunos están haciendo maestrías y regresan a la escuela a enseñarle a los chicos de los últimos años de secundaria. ¿Alguien quisiera preguntar algo o hacer un comentario? Muchas gracias. Yo solamente, Josué, puedo decirles, después de haber ido tantas veces al CENIT, de decir lo que trabajan, de la forma que trabajan los alumnos que hacen el curso, que también son los que después participan o son prefect, y de haberlo visto en vivo con la responsabilidad, con el respeto y cómo se involucran y cómo sí intentan no solo lo mejor para los demás, sino, bueno, una frase que a mí también me gusta mucho decir, que es parecido
algo estaba diciendo, que trata de ser la mejor versión de uno mismo. Y ellos están en constante atención a que todos estemos cómodos, a que tengan todo lo necesario para ese encuentro esa semana y cómo se preparan y con el amor que lo hacen. Así que yo lo pude ver en vivo a esos chicos trabajando y liderando un encuentro que básicamente con el respaldo de ustedes lo lideran ellos. Así que felicitarlos y corroborar también lo que está diciendo Víctor, porque de haberlo visto. Muchas gracias, director Martín, muy amable. No, Muchas gracias, Josué, muchas gracias, Martín. Para cerrar, ¿no? Le doy el pase al profesor Rodrigo Pinedo, que es el director ejecutivo del modelo CENIT. Bueno, ya buenas tardes a todos. De verdad, muchísimas gracias por participar, por asistir, por darle continuidad a este espacio. Jorge, muy agradecido por tu participación. Ha sido una excelente charla, nos ha permitido reflexionar. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Como ustedes lo han mencionado ya en varias veces en esta reunión, ser un espacio de reflexión, ¿no? Ser ese parón quizá en el mes que a veces todos necesitamos para poder ordenar las ideas, implementar otras. Esta reunión la vamos a tener los últimos sábados de cada mes, en este mismo horario, de 10 a 12, hora Perú. Y esta reunión está grabada, así que vamos a estar enviando durante la semana posterior al evento la grabación de la reunión, ¿no? Para que todos tengamos la oportunidad también de revisarlo, también de poder transmitirlo a otras personas. No se preocupen, que los datos de contacto, correos, también los voy a pasar para que podamos mantener la comunicación, ¿no? Atendiendo a la solicitud de Félix, y bienvenido Félix a este grupo. Y también estaré enviando la información del programa de líder que nos ha presentado Josué para que lo puedan revisar con mayor detenimiento. Nuevamente, muchas gracias a todos, ¿no? Y nos estaremos viendo el siguiente mes.